Nuevo año. Siempre un nuevo año la idea es comenzarlo bien, la idea es que sea un buen año y es lo que siempre nos decimos cuando comienza un año, que sea un próspero año nuevo, que sea un buen año nuevo, etcétera, etcétera. Pero también hay claves para poder realizar esto, que no sea simplemente un buen deseo, porque todos tenemos buenos deseos, sin embargo no siempre se logra aquello. La semana pasada hablamos de los detalles, de cómo los detalles están ahí en la palabra de Dios para mostrarnos la manera en que podamos agradar a Dios. La semana pasada nos dábamos cuenta de una partícula especial allí, del pero, ¿se acuerda usted? Y ese pero es el que hace la diferencia a veces cuando Dios nos manda a hacer algo y decimos, pero, Señor, es que... Y ese pequeño detalle nos priva a veces de realmente cumplir el deseo de Dios. En esta oportunidad también quiero apuntar a algunos detalles que son importantes y el título del sermón en realidad no estaba muy inspirado cuando creé el título, pero porque es bastante obvio. 2015 iniciamos un nuevo año, iniciamos una nueva etapa, ¿verdad? Es un viaje. Es un viaje de 365 días, es un viaje que tiene 4 estaciones. Y durante este año habrá tiempos buenos, habrá tiempos malos, habrá primaveras en nuestra vida, pero también habrá inviernos, habrá veranos en nuestras vidas. Es decir, las diferentes estaciones del año también van a estar presentes en nosotros. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros hacer que esto no sea tan al azar, sino que realmente podamos vivir una vida consistente este año y que podamos estar bien a pesar de que las cosas a veces vayan mal? Ese es el tema. Así que vamos a hacer un pequeño viaje con un par de personajes del Antiguo Testamento. Ellos son Eliseo y Elías, dos prominentes hombres del Antiguo Testamento. Fíjese que ellos hacen un viaje y en este viaje que hacen juntos pasan cosas interesantes y hay detalles en los cuales me gustaría reparar y para ver de qué manera Dios puede hablarnos también a través de esos detalles. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de hombres, a través de profetas, quienes eran los oráculos vivientes de Dios. Hoy día Dios habla a través de su palabra, por eso es que la tenemos hoy. Su palabra nos habla y cuando la exponemos es Dios hablándonos a nosotros y por eso es que cada uno de nosotros puede recibir algo distinto, ¿verdad? Una palabra de Dios puede realmente cambiarnos. Pues bien, en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, aparece esta historia en el capítulo 2. Vamos a llegar hasta el versículo 10 o 12 por allí. Yo le invito a que usted siga leyendo hoy día porque realmente es un tema bien apasionante. Vamos a leer Segunda de Reyes. Dice, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Fíjese que hay dos personajes en el Antiguo Testamento que no vieron muerte, sino que fueron llevados por Dios al cielo. Uno de ellos fue ¿quién? Enoc fue uno. ¿Y quién es el otro? Elías, ¿verdad? Elías está diciendo eso. Pues bien, sigamos. Voy a leer el capítulo, no el capítulo, sino que el párrafo completo para que entendamos un poquito mejor. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. Aquí podemos apreciar que tenemos a un maestro y tenemos a un discípulo. ¿Quién es el maestro?
Elías. ¿Quién es el discípulo? Eliseo. Muy bien. Continuamos. Versículo 5. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Lo vamos a dejar hasta ahí. Lo cierto es que Eliseo recibe el manto de Elías cuando éste asciende, cuando Dios se lo lleva, y recibe esta unción, podríamos llamar, esta doble porción del Espíritu, pero eso, y continúa el pasaje, y usted puede seguir leyéndolo en su casa, pero me interesa esto para hoy día, para lo que vamos a leer. Como nos dimos cuenta, tenemos a un maestro y a un seguidor, a un discípulo. Tenemos a un profeta que Dios se lo va a llevar al cielo, increíble eso, se lo va a llevar. Era un hombre que tenía un celo por Dios, vivió para Dios y Dios se lo lleva, ni siquiera ve muerte. ¿Quién fue ese? Elías. Y Eliseo, su discípulo, ¿verdad? Él queda y vamos a reparar en algunos detalles de este viaje que hacen estos personajes, porque si se dieron cuenta, es un viaje que hacen por varias partes. Si se dan cuenta ustedes, lo que acabamos de leer, partieron de Gilgal, fueron a Betel, siguieron a Jericó y en el Jordán terminó este viaje. ¿Ok? Si lo vemos en el mapa, tenemos acá el mar de Galilea arriba, el mar Muerto aquí abajo, por aquí está Jerusalén para que nos ubiquemos nosotros, y aquí tenemos a Gilgal, si se da cuenta usted, ¿ok? Acá tenemos a Betel, acá tenemos a Jericó, y aquí todo es el río Jordán, ¿ya? En esta área geográfica es la que se desarrolla este viaje tan interesante que tienen estos dos hombres. Ahora, en este viaje que hacen, vemos que termina en el Jordán. ¿Qué ocurre en el Jordán? Elías es arrebatado al cielo, no muere físicamente, sino que Dios se lo lleva, y Eliseo, el discípulo, recibe una doble porción del espíritu que había en Elías. ¿Ok? Bien, volvamos al mapita. Este es el viaje. A mí me parece raro que salgan de Gilgal, ¿verdad? Que está muy próximo al río Jordán, van a Betel, luego a Jericó y vuelven al Jordán, ¿no? Es decir, es como un viaje raro, si se da cuenta usted. No es un viaje en vertical, sino que es más bien algo como en círculo. ¿Qué distancia hay entre Gilgal y Betel? Hay 22,5 kilómetros. Eso implica una caminata más o menos, o sea, si alguien atlético, ¿verdad? Así como Jimmy, camina, serían, ¿cuánto? ¿Cuánto se imagina usted? Son 7 horas, más o menos, 7 horas de caminata, ¿ya? Luego, cuando ellos viajan desde Betel a Jericó, ahí son 28 kilómetros. Es decir, tenemos un poquito más, así que tendríamos un poco más de tiempo también, pongámosle 8 horas, y de Jericó al Jordán son 7,2 kilómetros, lo que se calcula son 2,5 horas. Es decir, han pasado caminando
bastante tiempo. 7 horas caminando, 8 horas caminando, 2,5 horas caminando. Estos 2 hombres. O sea, no es simplemente un recorrido a la cuadra. Van caminando. ¿Por qué hace eso Elías con Eliseo? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? ¿Cuál es el propósito de hacer un viaje casi en redondo para llegar aproximadamente al mismo lugar? Este no es un viaje común, es un viaje extraño. Y por ello la pregunta también para nosotros es, ¿cómo será este año para nosotros? ¿Cómo será este viaje? ¿De qué manera vamos a iniciarlo? ¿De qué manera vamos a continuarlo? ¿De qué manera vamos a terminar? Este viaje tuvo un fin. Ese fin fue que Dios se llevó a Elías, pero Eliseo recibió una doble porción. No se quedó con las manos vacías. Es decir, hubo un propósito en este viaje. Dios siempre tiene propósitos. Ahora, ¿tendrá acaso Dios propósito con nuestra vida para este año o será un año perdido? ¿Qué piensa usted? Tiene propósito. Pero la cuestión es esta, poder darnos cuenta de los detalles también, como veíamos el domingo anterior, y darnos cuenta de los detalles también en los cuales tenemos que reparar para poder caminar de esta manera. Vamos a revisar de nuevo este texto con algunos detalles. Primeros versículos dicen así, parten de Gilgal. Dice, cuando se acercaban la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Lo más probable es que ellos residieran en esta ciudad. Es lo más probable porque de allí salen. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Mire lo que le dice el maestro. El maestro le dice a su discípulo, quédate aquí en Gilgal, porque yo voy a ir a Betel, porque Dios me ha enviado allá. Es interesante que va a Betel, no le dice voy a ir al Jordán, que era la última estación. Dios le dice tengo que ir a Betel. ¿Y qué responde el discípulo? Eliseo le dice, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. No me voy a separar de ti, así que se fueron juntos a Betel. ¿Ok? El discípulo no se quiere separar de su maestro. Sabe que Dios se lo va a llevar, pero por alguna razón no le está haciendo caso, no le obedece cuando le dice, quédate aquí en Gilgal. No, dice, no, yo voy a ir contigo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar un poquito qué significa Gilgal, quizás vamos entendiendo de alguna forma por qué este profeta hace este viaje casi en redondo con su discípulo. Para entender lo que significa Gilgal, tenemos que ir a Josué, libro de Josué, capítulo 5, versículo 9. Dice, luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Cuando sale Israel de Egipto y pasan los 40 años en el desierto y entran por fin en Canaán, lo que está ocurriendo ahora, el Señor le dice esto a Josué, hoy he quitado el oprobio de Egipto o la vergüenza de Egipto y por esa razón a ese lugar le llamaron Gilgal. Ahora, oprobio significa vergüenza. Si examinamos un poquito más, en Gilgal lo que ocurre es lo siguiente. Dice Josué 5:2-6, en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Josué 2:7-8. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, es decir, los que nacieron en el desierto, no habían sido circuncidados durante el viaje. Y una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Cuando salió Israel de Egipto, la generación que salió eran circuncidados. ¿Y qué ocurre con esta generación? Esta generación, por ejemplo, ve que Dios les habla del Mar Rojo, que los defiende de Faraón, que todo el ejército queda desbaratado.
Ellos siguen caminando y Dios los guiaba con la columna de fuego de noche, con la columna de humo, de nube de día. Les dio el maná del cielo. El vestido no se envejeció, el calzado no se envejeció por 40 años. Vivían de forma sobrenatural. Sin embargo, toda esa generación circuncidada, que es la señal de pacto, fíjese que se acostumbró tanto a ver la sobrenaturalidad de Dios que abandonaron a Dios. No lo obedecieron y por esa razón no pudieron entrar en Canaán. Sin embargo, en esos 40 años nace otra generación que no había conocido los milagros de Dios como los sacó de Egipto. Sin embargo, esa generación fue la que entró en Canaán posteriormente. Pero para entrar tenía que haber otra vez esta señal de pacto, esta renovación del pacto. Y por eso allí en Gilgal, y se llamó así porque se quitó la vergüenza. ¿Cuál era la vergüenza? Que ninguno de aquellos hombres de guerra, ahora ya de 40 años que nacieron en el desierto, ninguno había sido circuncidado. O sea, no tenían un pacto con Dios, no había una relación con Dios. Y Dios dice, no, si van a entrar en Canaán y si van a entrar a poseer la tierra, la van a conquistar, necesito una renovación de ese pacto. Y por ello es que lo hacen, allí en Gilgal. Gilgal entonces es un lugar importante, representa obviamente un nuevo pacto, representa también ese lugar donde dejamos las cosas pasadas y renovamos nuestra relación con Dios. Es un lugar donde entendemos de nuevo hoy día que no debemos acostumbrarnos a la gracia o a la misericordia de Dios, que tenemos que renovar nuestro pacto, que tenemos que dejar aquellas cosas que atrás, que nos han nublado muchas veces a Dios. Ya no vemos a Dios, nos acostumbramos a la presencia de Dios, nos acostumbramos a cantar, nos acostumbramos a orar, nos acostumbramos, no sentimos nada, no nos da ni frío ni calor hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿qué representa Gilgal? Representa el lugar donde tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Y por eso es un buen comienzo, cuando se inicia un año. Es decir, renovar nuestra relación con Dios. ¿Le parece sano y sabio eso? Absolutamente. Tiene que haber una renovación, tiene que haber un dejar atrás aquello que no le agrada a Dios. La circuncisión es un símbolo que representa ese pacto con Dios, ese sello del pueblo de Dios. Y por eso cuando el Señor dice en el Nuevo Testamento, no tenemos que circuncidarnos físicamente, sino que ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué circuncidamos hoy? El corazón. El corazón. Entonces eso es el comienzo de este viaje de este año. Circuncidar nuestro corazón, renovar realmente nuestro tiempo, nuestro compromiso con Dios. Y le dice el maestro, quédate aquí en Gilgal. Dice, no quiero quedarme aquí. Yo creo que hay algo mejor que Gilgal. ¿Cree usted que hay algo mejor? A mí me parece un hombre ambicioso espiritualmente, Eliseo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se queda allí en Gilgal, que se queda allí en la religión, que se queda allí ya no le da ni frío ni calor cantar, no le da ni frío ni calor venir o no a la iglesia, estar o no en la iglesia, comprometerse o no con Dios, no da ni frío ni calor. Son tantos años lo que lleva la persona que no le interesa mucho. Eso representa Gilgal, desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo, representa decir, ok, no más. Tomo la decisión de circuncidar mi corazón. Por eso que las decisiones o los detalles son vitales también cuando comenzamos un nuevo año. Así que no tenemos que quedarnos en Gilgal, pero tenemos que renovar el pacto allí en Gilgal. Luego continúa el texto, van a Betel. Recordemos que el profeta le dijo a su discípulo, Dios me envió a Betel. Pues bien, dice, entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. No se separaba Eliseo de Elías, era su sombra. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte tu maestro y a dejarte sin guía? ¿Qué les dice él? Lo sé muy bien. O sea, él sabía lo que estaba haciendo.
No era que él lo iba siguiendo simplemente por seguirlo, no, él sabía que Dios se lo llevaba. Y seguramente él sabía lo que iba a pedir. Él lo sabía. Sabía que el viaje iba a culminar, pero estaban viajando en círculos. Lo sé muy bien, le dice a esos aprendices de profeta, cállense. Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo. ¿Dónde? En Betel. O sea, quédate aquí. ¿No se quiso quedar en Gilgal? Bueno, quédate aquí en Betel. ¿Y qué dice Eliseo? Pero Eliseo lo repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré. ¿Y qué había dicho Dios a Elías? Que lo llevaría a Jericó. Así que él no quiere quedarse tampoco en Betel. Ahora, ¿qué significa Betel? Porque los detalles, digo, son importantes. Betel básicamente significa casa de Dios. En Betel ocurrieron cosas interesantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en ese lugar Abraham edificó un altar. Cuando se dedicó realmente a Dios, a entender la voluntad de Dios, edificó un altar. ¿Qué es lo que es un altar? ¿Qué representa? La presencia de Dios, un lugar de adoración. Construir un altar en aquel tiempo era difícil. Había que juntar piedras, había que traer, y no eran piedrecillas, eran piedras. O sea, había un trabajo, eran rocas, y se armaba un altar de cierta envergadura. Allí se sacrificaba un animal, o sea, había un trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo valía. Eso es Betel. Por ejemplo, allí en Betel, Jacob, ¿se acuerdan ustedes de Jacob? Tuvo una visión. Y allí en Betel, la casa de Dios fue cuando Jacob se queda dormido. ¿Y qué es lo que ve él? Una escalera que llegaba al cielo y que los ángeles bajaban y descendían. Era la casa de Dios, por eso se llama Betel. Allí estaba Dios. O sea, es un lugar de adoración, es un lugar especial de decisiones. Por ejemplo, allí en Betel, Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios. Allí en Betel, la casa de Dios. ¿Qué nos enseña este lugar, Betel? Es el lugar donde el yo muere. Y es el lugar donde dejamos que la voluntad de Dios comience a tomar nuestra vida. Gilgal representa el lugar donde dejamos las cosas atrás. Renovamos el compromiso con Dios. Pero Betel es la casa de Dios. Es un viaje continuo. Usted puede quedarse en Gilgal o usted puede quedarse en Betel. Sin embargo, este Eliseo tenía hambre por otras cosas y quiere seguir avanzando con Dios. Este Betel es un lugar de decisiones. Este Betel es un lugar de crisis. Es una crisis cuando decimos que mi yo tiene que morir para que el Señor reine. Es una crisis cuando decimos, Señor, más de ti y menos de mí. Es una crisis cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es una crisis, pero es una decisión. Eso usted lo decide, eso no es algo que se siente, es algo que se decide. ¿Qué es lo que hace este hombre? Eliseo dice, no, yo te voy a seguir. Así es que vemos a este porfiado siguiendo otra vez a su maestro, van a Jericó. Segunda de Reyes 2, 4, 6, Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó, en Betel, no quiere quedarse en Betel. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor, y tú viven, te juro que no te dejaré solo, así que fueron juntos a Jericó. Siguen avanzando en el camino. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes hoy que el Señor va a quitarte tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Lo sé muy bien, él sabía. Si no era un tema que no sabía, él sabía lo que iba a pasar. Lo sé muy bien, así que cállense que me desesperan. Versículo 6. Una vez más, Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Quédate aquí. Es un buen lugar, quédate aquí. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron el caminar. No había forma de convencerlo, no había forma de deshacerse de Eliseo. Quédate aquí en Jericó. ¿Cuándo otra vez? ¿Por qué Jericó? ¿Qué representa Jericó? ¿Qué se acuerda usted con Jericó?
unas murallas, triunfo, ¿qué más? A ver, para que haya un triunfo, ¿qué tiene que haber? Lucha, batalla. Cuando hay una pelea de box, por ejemplo, y le levantan la mano a uno, al que le levantan la mano está con los ojos así, ¿verdad? La nariz así, el otro está peor. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Siempre hay un precio que pagar. No hay ninguna batalla en la que usted gane así, pero sin problema. No. Entonces, cuando hablamos de Jericó, tenemos que hablar de batalla. Es allí donde cuando entra esta generación a poseer la tierra, la primera batalla que tienen es allí en Jericó. Allí es donde caen las murallas, es allí donde pelean, pero es Dios quien pelea por ellos. Y eso es algo muy, muy especial de entender. Tenemos que ir a Josué para comprender un poquito más qué representa Jericó. Es obvio que Jericó representa un lugar de batalla. Por ejemplo, Josué 5:13 dice, estando Josué cerca de Jericó, recordemos, van a tomar la tierra, están entrando en ella, alzó sus ojos y vio un varón, Josué ve a un varón, que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y cuál fue la respuesta de ese varón? No soy ni lo uno ni lo otro, soy tu Señor, así que quítate el calzado de tus pies porque estás parado, es terreno sagrado. Y ahí se da cuenta Josué que está en presencia del Señor. Esta es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es Él el que está guiando a este, comillas, ejército para conquistar la tierra, para conquistar Jericó. Cuando ya ellos desarrollan toda la estrategia que es rodear por 7 días las murallas, tocando los cuernos y todo eso, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Batalla. Jericó es la representación de la batalla. Como cristianos a veces no queremos batalla. Nos gusta Gilgal. En Gilgal no hay batallas. En Gilgal no hay nada. No hay mucho, en realidad. Hay religión. La cosa que uno está acostumbrado a hacer, lo que resulta fácil, la zona de comodidad, es lo fácil. Ese es Gilgal. Betel representa un paso más adelante. Es una etapa de compromiso con Dios, una etapa de relación con Dios, una etapa de decisiones. ¿Verdad? También podemos quedarnos allí, pero Jericó representa algo muy especial y que tiene que ver con la antesala de la gran recompensa que Eliseo va a recibir. Esta es la última parada, o la penúltima, ahora viene el Jordán. Entonces, antes de la gran bendición, siempre va a haber una batalla. Porque si algo quiere Satanás, es que no recibamos bendición. Y si algo quiere, yo creo, es que nos quedemos en Gilgal. Y por eso es que este hombre, Eliseo, debiera representarnos cuando le dice el maestro, quédate aquí. Dice, no, yo voy contigo, yo voy contigo. Porque sabe que hay algo más. O sea, representa en él el deseo de obtener más de Dios. Hambre de Dios. Eso implica que no tiene sus ojos puestos en él, o en la tierra, o en lo que está aconteciendo. Y por eso otra vez yo quisiera invitarles en este tiempo a pensar y a decidir, no importa los problemas que usted tenga, pero no se fije en los problemas. Ponga sus ojos en Dios. Ok, sigamos entonces. No quiere Eliseo separarse de Elías. Jericó representa para nosotros batalla, guerra espiritual. Y eso lo dice claramente la carta a los Efesios, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es. Sin embargo, siempre perdemos de vista esto, y estamos peleando con personas, y estamos enojados con personas, y estamos
con animosidad contra personas. La palabra es clara en esto. Detrás de las peleas, detrás de los conflictos, hay un conflicto que es espiritual, que es el que tenemos que discernir y batallar en ese reino. Juan 16:33 dice, estas cosas, dice Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es el mismo que se le aparece a Josué con la espada desenvainada. Soy yo el que pelea por ustedes. Soy yo. La espada no está puesta en la cosa, en el coso ese, en la vaina, perfecto. Está desenvainada. Está desenvainada. Él pelea por nosotros. De manera tal que cuando nos damos cuenta que Jericó representa una zona de batalla, no crea usted que representa una zona mala, por así decirlo. Representa la antesala de lo que va a ser la victoria. Viene el Jordán. El Jordán, el río. A ver, si hacemos un pequeño repaso de... ¿Dónde está el mapita? Ahí. ¿Se acuerda? Partimos en Gilgal, ahí. Al lado del Jordán casi. Betel. Jericó. Volvemos al Jordán. Es un viaje casi en redondo. Volvamos a donde quedamos. Jordán. Y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Estos eran los de la familia Miranda, se dice en Chile. ¿Ah? Eran los que andaban mirando qué estaba pasando. Estos 50 eran los periodistas de la época, podríamos decir. Les gustaba saber lo que ocurría, ¿entiendes? Eso es periodismo. Bueno, se detuvieron junto al río Jordán y 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también a ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo, esto es impresionante, golpeó el agua del río Jordán. ¿Y qué pasó con el Jordán? Se partió en dos, al igual que ocurrió cuando Moisés golpeó el Mar Rojo. Se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Y fíjese que para Eliseo, para Elías, esto era lo normal. O sea, no era cosa de, tocan el agua, se partió el agua, mira lo que pasó. No es asombroso para ellos. Para nosotros sería, wow, mira lo que estaba, sacaríamos fotos, una selfie, ¿verdad? Pero para ellos era lo normal, o sea, vivían de una forma y de un ambiente espiritual distinto. Entonces es como decir, a ver, van cruzando, imagínese usted, llega al Yarra, y hay que cruzarlo, y usted se saca la chaqueta, ¡pah! Y pasa al otro lado y después se cierra. Normal, cool. Eso es lo que está pasando acá, es extraño. Lo leemos y lo leemos y decimos, wow. Entonces los 50 mirones que estaban allí quedaron así, ¿verdad? Cuando pasa esto. O sea, con esa naturalidad, ¿qué es lo que hace este hombre? Toma su manto, lo enrolla, golpea el agua, el río se parte en dos y ambos cruzan en seco. Al cruzar Elías, le preguntó a Eliseo, ok, cruzaron en seco, ¿verdad? Y ahora le dice, ya no le dices quédate aquí, le dice, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. ¿Has pedido algo difícil?, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. Interesante esta conversación, súper interesante. Llegó el momento final. Y el maestro yo creo que estaba complacido con su discípulo que llegase con él hasta este instante. No lo dejó en Gilgal, no lo dejó en Betel, no lo dejó en Jericó, no, ahí estaba en el Jordán, ahí al ladito de él, pegadito a él. Ok, ¿qué quieres que haga? Y aquí tenemos una relación de padre a hijo, porque era el hijo mayor el que siempre tenía el derecho de una doble porción de la herencia. En este caso, Elías no tenía propiedades, no podía dejarle la mitad de no sé qué cosa.
Entonces, ¿qué es lo que le interesaba a Eliseo? Y Eliseo lo tenía pensado. No le dice, a ver, déjame pensarlo, vuelvo mañana y te cuento. No, inmediatamente. Porque desde que comenzó el viaje, a mí se me ocurre, él tenía eso en mente, pero eso no lo dejaba. Porque sabía que su maestro, Dios se lo iba a llevar. Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble. Eso es interesante. No le dice, ya dame lo que tú tienes, dame tu unción, por así llamarlo. No, quiero eso y más. Cosa difícil, le dice Elías, pero si logras observarme mientras me llevan, sabía todo lo que iba a ocurrir, te será concedido. ¿Qué ocurre? Iban caminando y conversando. Fíjense lo interesante de esta escena. Porque no es que ellos estén esperando que algo raro pase. O sea, siguen naturalmente conversando, van hablando, ¿verdad? Y de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Obviamente esta es una ilustración y el escritor trata de reflejar de alguna forma lo que está ocurriendo en su lenguaje. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Hoy día dirían los que les gustan los ovnis, un ovni lo abdujo, ¿verdad? Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, ¿se da cuenta de la relación? Padre mío, Padre, carro y fuerza conductora de Israel, porque este era el motor de Israel, era el motor espiritual de Israel, pero no volvió a verlo. Cuando es llevado al cielo, y el texto, yo le pido, siga leyéndolo, es re entretenido lo que ocurre después. Y se dará cuenta lo que pasa con los 50 mirones. Es interesante, léanlo. Entonces, cuando ocurre esto y Elías es llevado al cielo, cae el manto, él toma ese manto, rompe sus vestiduras y ahora tiene él el manto. Y tiene que volver de vuelta por el Jordán. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Eliseo? ¿Sabe lo que hace Eliseo? Hace lo mismo que su maestro, golpea el agua, se separa en dos y pasa otra vez así, ¿verdad? Y todos los otros mirando así los 50. No se sorprendió tampoco, no dijo, wow. Hay un nivel. Hay un nivel. Dios no quiere que nos quedemos en Gilgal. Gilgal representa la religiosidad, representa la zona cómoda, representa el lugar de problemas. Betel es el lugar donde es la casa de Dios, que podemos tener una relación con Dios distinta. Es un lugar de decisiones. Jericó es un lugar de batalla. No nos gustan las batallas, pero es el lugar que antecede a la victoria final. Y el Jordán representa justamente lo que es esta doble porción de Dios. Hay un camino, hay un precio. No fue un camino suave, no fue un camino corto, fue largo. Pero cuando se tiene claro lo que se busca, y por eso es importante entender esto. Si usted no sabe a dónde va, cualquier cosa que ocurra, usted dirá, está bien, es la voluntad de Dios. Si usted sabe a dónde va, sabrá discernir, no, esto no me conviene, no, esto me aparta, esto me entraba, esto me complica. Cuando Eliseo está allí y aparece este carro de fuego o esta semejanza de carro de fuego, ocurre esto, a mí me parece que tiene que haber sido una imagen impresionante y yo creo que quizás uno se habría asustado, habría arrancado. Sin embargo, Eliseo, era tal la decisión que tenía de alcanzar esa segunda porción del Espíritu, que está mirando a su maestro. O sea, es como que se olvida un poco lo que está aconteciendo, porque tiene los ojos puestos en él. Y eso nos lleva a este párrafo, en Hebreos 12:2, cuando dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, si de alguna forma vamos a iniciar un nuevo año, debe ser este el propósito. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, no puede estar la vista puesta en nosotros básicamente, sino en Dios y en lo que Él está haciendo, en lo que Él está permitiendo. Sin duda,
un año es un tiempo largo. Y habrá momentos difíciles, habrá momentos no placenteros, habrá momentos bien, bien ingratos, dolorosos. Pero creo que la clave es esta. Y la clave nos la muestra el mismo Eliseo, cuando jamás perdió de vista que lo que quería él era llegar al Jordán, y lo que quería él era esa doble porción que había en su maestro. Segunda de Timoteo 1:6, y aquí Pablo está hablando a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O Levíticos, cuando dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Qué tiene que ver estos versículos con lo que estamos hablando? Tenemos una relación con Dios, pero esa relación con Dios puede oscurecerse, puede incluso apagarse. Y por eso creo que Gilgal es el lugar más cómodo o famoso. Es el más poblado. Betel no tanto, Jericó menos, y el Jordán muchas veces no hay nadie. Tenemos que tener esa vista espiritual de querer que nuestra vida realmente tenga trascendencia. Si no, ¿para qué vivimos? Si no, ¿para qué vivimos? Si nuestra vida no tiene trascendencia, y cuando hablo de trascendencia me refiero a hacer lo que Dios nos mandó a hacer a esta tierra. A mí me gusta leer biografías, me inspiran las biografías, me inspiran las personas que han hecho algo importante o interesante y que muchas veces es algo pequeñísimo, pero es lo que Dios los llamó a hacer y lo hacen e inspiran. Muchas veces nosotros vamos por la vida malgastando nuestro tiempo. Si nos preguntamos honestamente, ¿qué hicimos el año pasado? ¿Dónde se fue ese año? ¿Qué hicimos? ¿De qué manera el reino se vio fortalecido? ¿De qué manera? Y ahí es cuando nos damos cuenta que las palabras del Señor son ciertas cuando Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a llegar por añadidura. Porque muchas veces nuestro afán, nuestro empeño está puesto en las añadiduras. Pero llegamos a un final de año y decimos: ¿qué hicimos? ¿Qué aporte? ¿Qué aportamos a la obra o desparramamos en la obra? ¿Qué hicimos? Y por eso este 2015 tenemos la oportunidad de reiniciar algo, de recomenzar algo y hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos va indicando. Yo quiero invitarle en esta mañana a poner sus ojos en el Jordán, aunque esté en Gilgal. Y aunque parezca que es mucho camino, 20 kilómetros, 10 kilómetros, ponga sus ojos en el Jordán. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave. 2015. Si hacemos un pequeño resumen, Gilgal es un lugar, como dijimos, de religiosidad, de comodidad, pero también de inmadurez. Betel es un lugar de decisiones, es un lugar donde el yo muere. Decidimos que eso sea así. Jericó es un lugar de lucha espiritual, pero el Jordán es el lugar de la doble porción. Todo se basa en decisiones. Y esa decisión no puede ir con un pero. Sí, Señor, quiero hacerlo, pero... Sí, Señor, estoy dispuesto absolutamente, pero... No, el pero es el que no resulta. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Entonces, que comencemos este año, quizás de esta forma. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar un fuego no es algo simple.
Levítico, que es el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían la tarea de mantener el fuego encendido. Era una tarea. ¿Por qué? Porque todo fuego tiende a apagarse. Así que cada día tenían que poner leña, cada día tenían que sacar las cenizas, cada día era un trabajo. En nuestra vida espiritual también tendemos a lo mismo, a apagarnos. Y por ello le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A ver, ¿sería lícito que Timoteo dijera esto? Ok, Señor, voy a orar para que Dios avive el fuego en mí. ¿Está bien eso? Suena espiritual, ¿no? Voy a orar para que Dios avive el fuego del don de Dios que está en mí. Voy a ayunar incluso. Voy a cantar. ¿Por qué no? Es una decisión personal. Dice, aviva tú el fuego. Es tu decisión, es tu responsabilidad, no es de Dios. Y aunque suene muy espiritual, Señor, haz que yo cambie, Señor, haz que yo... No. Usted es el que tiene que hacerlo. Así es que comenzamos un viaje 2015. Ponga sus ojos en el Jordán. Ponga sus ojos en la doble porción. Ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en tener hambre de Dios y no enfocar en sus pequeños problemas. ¿Por qué digo pequeños problemas? Porque el próximo año usted no se va a acordar de estos problemas. ¿Sí? Van a haber otros. Entonces, ¿por qué se ahoga en los problemas que hoy día tiene? Ponga los ojos en el Jordán. Cuando somos capaces de mirar más allá, podemos trazar una línea por donde caminar. Pero si estamos entrampados en el ahora, no llegamos a ninguna parte. A ninguna parte. ¿Ok? Así que espiritualmente vale el mismo consejo. Ok, ¿cuántos Eliseo hay aquí, aparte de Eliseo Fuente, obviamente? Que no está acá, está en el Jordán, eso espero. Y que no esté en Gilgal, ¿verdad? Que haya ese anhelo, ese deseo en nosotros de realmente ir al Jordán. ¿Ya? Que sea ese el anhelo con el cual comencemos este año. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana una vez más en el nombre de Jesucristo, porque estamos comenzando un nuevo año y queremos hacerlo de acuerdo a tu palabra. Gracias por los ejemplos que tú nos das de hombres de Dios. Gracias por la palabra que nos habla también de los detalles que pueden marcar diferencias. Ayúdanos a no dar excusas, a que el pero no esté puesto allí siempre y que también no temamos salir de la mediocridad, no temamos salir de la zona de confort, sino que realmente tengamos hambre de ti. Más de ti, menos de nosotros. Que podamos decir, al igual que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, ayúdanos. Son palabras mayores, pero queremos esa doble porción. Danos ese anhelo, ese deseo, esa perseverancia, esa fuerza que había en Eliseo, para buscarla, para ir más allá y vivir de esta forma distinta, vivir en lo sobrenatural. Vivimos tanto a veces en lo natural que pensamos que tú eres un Dios pequeño, pero tú no eres un Dios pequeño, tú eres un Dios grande. Permítenos cruzar el Jordán, permítenos vivir en este reino sobrenatural y que podamos ver nuestras vidas transformadas y que podamos ver también cómo como iglesia podemos transformar vidas, no por nosotros, sino por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia, por ti, amado Espíritu Santo. Señor, tú nos conoces a los que estamos en esta habitación en esta mañana. Tú conoces los problemas y las dificultades. Tú conoces lo que pensamos, lo que sentimos. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces el dolor, tú conoces las lágrimas,
tú conoces la angustia, tú conoces nuestras noches de insomnio, tú conoces nuestras noches de soledad, tú conoces nuestros momentos de angustia, tú conoces los momentos de confusión, tú conoces los momentos en que no sabemos qué buscar, qué decidir o qué hacer. Tú conoces los momentos de dolor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces los momentos en que sentimos que nadie está con nosotros, incluso hasta tu presencia nos parece lejana. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces también las heridas que hay en nuestro corazón, que sabemos maquillar para los demás, pero no para ti. Tú conoces nuestros pecados secretos, nuestros pecados ocultos, que están allí y permanecen allí a pesar del tiempo. Y aunque hemos decidido una y otra vez seguirte a ti y abandonar aquello, siempre está presente. Tú conoces todas las cosas, tú conoces cuando somos derrotados, tú conoces cuando abrimos puertas al enemigo, tú conoces todas las cosas. Y por ello es que en esta mañana queremos pedirte que nos perdones, que nos sanes, que nos restaures y que nos des abundancia de sabiduría para tomar sabias decisiones. Amado Espíritu Santo, te necesitamos. No queremos basar este año solamente en buenas intenciones, en buenos deseos, sino realmente en hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que realmente veamos este año cómo se abre el río Jordán, cómo los milagros ocurren, cómo las cosas sobrenaturales son parte de nuestra vida, porque tú eres Dios, eres el Señor. Te pido que hagas milagros en esta mañana, en todas aquellas situaciones en que humanamente no vemos salida, en que humanamente no vemos ninguna forma de solución. Y Señor, da descanso a nuestras almas. Yo te pido por las almas cansadas. Yo te pido en esta mañana por aquellos que han terminado el año agotados, cansados, sin fuerzas, sin ganas, sin deseos. Tu palabra claramente dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Queremos tu descanso, oh Dios. Queremos tu descanso, oh Señor, tu paz, tu presencia, tu misericordia. Sopla aliento de vida en nosotros y alienta nuestra alma. Y que podamos decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Gracias, Señor. Queremos comenzar este año dedicándolo a ti. Y que nos ayudes a llegar al Jordán. En el nombre de Jesús. Amén.